Sí, muy buenas noches. Bueno, hoy tenemos una sesión académica. Señor secretario, por favor, el orden del día. Sesión académica, ingreso como miembro correspondiente del doctor Luis Fernando Cifuentes Monge, Auditorio César Augusto Pantoja, jueves 29 de junio de 2017, 6:30 p.m., orden del día. Primero, saludo del presidente de la Corporación, académico doctor Herman Esguerra Villamizar. Segundo, presentación, los estudiantes de medicina y su relación con las industrias farmacéuticas y de dispositivos médicos. Doctor Luis Fernando Cifuentes Monge. Tercero, comentario, académico doctor Manuel Uribe Granja. Cuarto, posesión del doctor Cifuentes Monge como miembro correspondiente de la academia. Quinto, copa de vino. Está leído el orden del día, señor presidente. Sí, gracias, señor secretario. Muy bien, hoy como siempre, cuando recibimos un nuevo académico nos ponemos contentos, ¿verdad que sí, señor doctor Luis Fernando Cifuentes? ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que los nuevos académicos son los que poco a poco tienen que ir reforzando la academia y cada vez queremos que la academia nuestra sea más conocida y más representativa y sus académicos también sean de las características suyas como médico especialista y como médico académico. Entonces, en verdad que hoy nos satisface mucho que usted ya haya pasado todas esas serie de solicitudes, su trabajo, el veredicto del jurado, en fin, todas esas cosas y que lo hacen un nuevo académico. Entonces, esta sesión es para usted, esta sesión es para su recibimiento de esta academia como nuevo académico. Muy bien, muchas gracias. Y al doctor Uribe, pues su comentarista, también nos complace que usted que esté nuevamente con nosotros y desempeñando su muy buena labor como miembro de número, después de la ausencia que ha tenido por cuestiones laborales en el exterior. Así que para los dos una muy buena tarde y vamos a escucharlos. Bien, segundo punto entonces. Doctor Luis Fernando Cifuentes, señor secretario, por favor, la nota biográfica del doctor Cifuentes. El doctor Luis Fernando Cifuentes Monge es médico de la Universidad del Bosque. Como otros estudios universitarios, estudió farmacología clínica en la Universidad de Londres, especialista en gerencia estratégica de la Universidad de La Sabana y máster en informática de la salud de Kaplan University. Pertenece como sociedades científicas al American College of Clinical Pharmacology y al American Telemedicine Association. Actualmente se desempeña como profesor de cátedra de farmacología en la Universidad de los Andes de Bogotá, Facultad de Medicina, múltiples distinciones, entre esas por el Boston Scientific Award y como mejor empleado de la industria farmacéutica en América Latina. También es miembro de la Asociación Colombiana para el Estudio del Dolor. Tiene 9 publicaciones realizadas durante los años 2001 a 2016 y presentó para su ingreso a miembro correspondiente el trabajo titulado Los estudiantes de medicina y su relación con las industrias farmacéuticas y de dispositivos médicos. Este trabajo fue evaluado favorablemente por los 3 jurados que la Junta Directiva asignó y por esa razón hoy se posesiona como miembro correspondiente el doctor Luis Fernando Cifuentes Monge. Bueno, señor secretario, muchísimas gracias, señor presidente y miembros de la academia. Nuevamente, gracias por estar presente y apoyar lo que ha sido el trabajo de investigación que les voy a compartir en la noche de hoy, así como mi familia que me acompaña el día de hoy. Yo me gradué como médico en el año 1992 y cuando en ese año me gradué recibí una invitación de un laboratorio que era Italmex, una alianza italiana-mexicana. Nos invitó al Día del Médico a todos los egresados del Bosque a una gran fiesta. Y con gran sorpresa recibí, después de la fiesta, el libro de Guzmán y Gilman como un regalo que me hacía el laboratorio. Yo lo recibí con gran satisfacción, pues porque era un libro que me gustaba mucho, además
yo quería estudiar farmacología, que era mi siguiente peldaño en mi área profesional. Hoy en día recuerdo gratamente lo que fue ese apoyo de ese laboratorio y lo que fue el libro que me dio la industria para que me apoyara, obviamente, en lo que era mi siguiente etapa en la formación académica. Durante estos 25 años que yo he trabajado como médico y me he enfrentado a la industria, he tenido, digamos, perspectivas de ventajas y desventajas de cómo es el relacionamiento entre un médico y lo que es la industria. Mi primera experiencia en la industria la viví cuando me vinculé en laboratorios Abbott. Posteriormente pasé por varias industrias farmacéuticas cuando me formé como farmacólogo clínico. Actualmente trabajo en una compañía que es Boston Scientific, soy el director de investigación y médico para la región andina. Y durante los 20 años que he trabajado en el sector farmacéutico y el sector de dispositivos médicos, he tenido una gran relación con un profesional como son el área de la salud, los médicos, el personal paramédico, las enfermeras, los técnicos y todo lo que es el equipo que da soporte. Y desde la perspectiva médica he visto cómo la industria en sus años ha venido relacionándose directamente desde una perspectiva de mercadeo y comercial con lo que son los profesionales. Muchos recibimos esferos continuos de la industria, nombres de marca, nombres de producto. Otra forma, cuando trabajaba en Pfizer hacíamos memorias y aquí hace referencia a un producto que era Celebrex. En esa compañía también aproveché y conocí a mi esposa que me acompaña el día de hoy, ella trabajaba en mercadeo. También desde la perspectiva de la industria, todo lo que es el apoyo para las reuniones que recibimos, comidas, invitaciones, lanzamiento de productos. Y todo de alguna forma en la historia del relacionamiento de los médicos con lo que son las compañías, eso ha venido evolucionando. Hasta temas que uno no está muy de acuerdo, como recibir médicos por parte de áreas comerciales y de mercadeo históricamente, bolas de golf, cosas que no tenían nada que ver con el relacionamiento, con la formación médica, pero que era una estrategia utilizada por las compañías en el pasado. A mí me cambió un poco esa perspectiva. Y fue cuando me enfrenté en el año 2004 y tuve la oportunidad de leer este libro de la doctora Marcia Angell. Marcia Angell fue editora del New England Journal of Medicine y ella publicó el libro The Truth About the Drug Companies, la verdadera historia acerca de las compañías farmacéuticas. Y ella en su libro relata más allá de lo que son los esferos, de lo que son las comidas, lo que son los grandes relacionamientos que han existido entre la industria y el médico, donde médicos participan en juntas directivas, como lo venía revisando ella a través de varios artículos que publicaba en el New England Journal, y cómo eso ha venido cambiando en la revisión que establece el relacionamiento y cómo ha llevado a la prescripción de algunas áreas de los medicamentos por parte de los médicos. Eso cambió, y uno de los primeros aportes en ese cambio fue cuando en el año 91 la Asociación Americana publica unas primeras guías acerca de cómo es el tema de los regalos hacia lo que son los médicos. Este fue el patrón de referencia que después tomó la FDA para establecer una normatividad de cómo debería ser ese relacionamiento entre el médico y lo que es la industria farmacéutica. Luego la OMS en el año 94 establece una guía de cómo es la correcta prescripción. Y se migra a un gran cambio en el año 2012, cuando una agencia internacional que agremia lo que son los laboratorios farmacéuticos establece un código de buenas prácticas. Y hoy en día es el código vigente de cómo es la estrategia que se debe utilizar cuando yo como industria me acerco ante un médico y cómo debo tener directamente ese relacionamiento entre ambas partes. Acá en Colombia eso también se ha venido evolucionando y uno de los primeros aportes fue a Fidro, que era uno de los laboratorios farmacéuticos y estableció su código de ética en el año 2015. Después de este código de ética siguió la industria de dispositivos médicos, cuando la ANDI en su capítulo de dispositivos genera un código en el mismo año de cómo es el relacionamiento desde la perspectiva, desde un regalo, desde investigación y desarrollo, desde la parte educativa, todo lo que tiene que hacer buscando ese relacionamiento entre ambas partes. Y lo más reciente es lo que se ha publicado y que está disponible ya por normatividad americana, es el Sunshine Act. El Sunshine Act es una plataforma a la cual uno puede acceder directamente
vía Medicare, y uno puede llegar a buscar tanto el nombre y el apellido de cualquier profesional de la salud en Estados Unidos y automáticamente le genera la información de qué aportes ha recibido por parte de la industria en comidas, en investigación, en regalos, en grants. La última actualización es desde el año 2015, si ustedes miran la cifra en la parte inferior, 7.3 billones de dólares ha invertido la industria en esos 3 años que tiene recuento el Sunshine Act, lo que ha sido el tema de ese relacionamiento. Esto lo que hace es que lo abre al público, y el público, el individuo puede llegar a conocer si mi médico qué tanta financiación recibe por parte de la industria y tomar el juicio de valor directamente él. Pero esto lo hace más transparente en ese aspecto. Y la literatura es abismal, es abundante. El mes pasado en JAMA salió publicado un trabajo del doctor Larkin de la Universidad de California, donde ellos hacen una revisión de cómo ha sido el tema a través de una serie de políticas muy estrictas de centros académicos, de cómo a través de esas políticas han logrado cambiar ese relacionamiento de apoyo a la investigación por parte de los laboratorios, siendo que debe existir, pero con unas directrices totalmente claras. Y eso lo trabajan en esta publicación del mes pasado en JAMA. Yo también estoy vinculado a la Universidad de los Andes, en la Facultad de Medicina, y cuando me vinculé, inicié en lo que era el Departamento de Farmacología. Teníamos cátedra con los estudiantes acerca de medicamentos genéricos, y en uno de esos simposios manejamos una dinámica, y era cómo es el relacionamiento entre la industria y los estudiantes. En su momento para ellos, y me estoy refiriendo a hace casi 10 años, ellos decían que es totalmente viable, que lo esperan que la industria los aporte para su educación continua, en sus viajes, en actividades académicas. Eso me llevó a mí a plantear varios escenarios, de acuerdo a lo que yo estaba viendo, trabajando también desde la industria. Tuve la oportunidad de hacer, desde la perspectiva de la empresa, un acuerdo con la Universidad de los Andes para que estudiantes de internado roten en el departamento médico donde yo trabajo actualmente. Y estando ya con internos, les hice la misma pregunta, ya ellos se van a graduar. ¿Qué esperan ustedes del relacionamiento con la industria? Ellos me decían, es totalmente viable, es necesaria, me apoya en mi investigación, me apoya en mi educación. Basados en eso y lo que históricamente estaba viviendo, yo le planteé en el año 2015 a 3 estudiantes que estaban conmigo, la doctora que hoy ya es graduada, Ana María Anaya, Andrés Felipe Doval y Natalia Guerrero. Estaban en su último año de internado y rotaban 3 meses conmigo en el departamento médico. Y les dije, hagamos una revisión, específicamente no sobre ya el médico graduado, sino sobre lo que es el estudiante de medicina, de cómo se ha relacionado con la industria farmacéutica y cómo se ha relacionado con la industria de dispositivos médicos, tomando ambos contextos. Tomamos un análisis desde el año 2006 hasta el año 2016, a nivel global hicimos una búsqueda a través de metabuscadores, solamente encontramos 6 trabajos, 6 cohortes, de las cuales 3 experiencias en Estados Unidos y 3 europeas. En general, los trabajos que mencionaban, la gran mayoría de estudiantes han tenido cercanía con la industria, han recibido regalos, han recibido aportes, libros, educación, y es muy disperso lo que ellos perciben con respecto a ese relacionamiento. Algunos decían, es viable, otros decían, no me gusta, nunca recibí entrenamiento en la facultad de cómo debería hacerse. O sea, realmente no hay una unificación del contexto a nivel global desde una perspectiva americana o una perspectiva europea. Cuando extrapolamos eso a lo que es nuestra región y buscando en Colombia y en América Latina, no encontramos ningún trabajo. Ni para el caso colombiano el código de AFIDRO o el código de la ANDI tiene alguna mención específica de lo que es el estudiante relacionado directamente con lo que es la industria. Es muy claro ante el médico, pero no directamente ante el estudiante, que fue el planteamiento que nos hicimos con esos estudiantes. Uno de los trabajos que más nos llamó la atención fue el publicado en el año 2005 en JAMA. Este lo trabaja el grupo de la Universidad de Harvard, y lo interesante es que ellos tomaron a los estudiantes de 3er año de medicina, tomaron 1.143 estudiantes y le hicieron una encuesta a 8 facultades de medicina. La encuesta era para aproximarse a una percepción de cómo ese estudiante de medicina recibía lo que recibía de la industria farmacéutica, no de la industria de dispositivos médicos, que eso no ha sido evaluado. Y aquí en la tabla ustedes lo ven, lo que ven en oscuro es lo que ellos consideran como apropiado, lo que ven en gris más claro, neutral, y lo que ven en blanco es inapropiado.
Ellos consideran que una comida en general es apropiada 77.4%. Recibir un texto como yo lo recibí en mi momento, año 92, 71.1% lo ven como apropiado. Un regalo de menos de $50, ahí lo diferencian en ese aspecto, 48.4%. Viajar a una conferencia, ya un poco menor, 35.4% apropiado. Alguna actividad social, que me inviten a una reunión, a una fiesta, 30.2%. Que me den muestra médica, 21.4%, ya un regalo más alto, por encima de $50, o que me inviten a vacaciones. Y la otra contraparte, lo que es neutral y lo que es inapropiado. Es decir, no hay unificación de qué es percibido o cómo se debe tener claro ese relacionamiento entre la industria y lo que es el médico. Entonces, basados en eso, ¿qué concluimos nosotros? Primero, en Colombia y en América Latina no tenemos directrices, las tenemos muy claras en lo que es el médico y el profesional de la salud. Y yo creo que esto nos plantea una necesidad de trabajar, tanto a nivel de códigos de ética vía FIDRO, vía ANDI, con un capítulo aparte que proponga directamente cómo es el estudiante de medicina. Lo otro que identificamos en el análisis con los estudiantes es que hay un riesgo. En general, las 6 cohortes mencionaban, los estudiantes se sienten a riesgo, a pesar de que lo aceptan, pero ¿cómo se mide ese riesgo? ¿Cómo interpretar directamente el riesgo? Eso hay que comenzar a trabajarlo, y la única forma de trabajar eso es a través de planes curriculares, y es ahí donde las facultades de medicina debemos comenzar a trabajar y a educar. Hablábamos de las 56 facultades de medicina, de cómo directamente se debe educar ese estudiante que se va a enfrentar al mundo médico, cómo es ese tema de relacionamiento con la industria y lo que es el estudiante. Yo no quiero concluir que el relacionamiento entre la industria y el médico sea mala, es espectacular, porque lo que está buscando es la centricidad sobre el paciente, y ese es el objetivo final, que todos trabajemos en ese bien común. Pero para lograr ese bien común hay que tener alianzas, y hoy la industria es una excelente alianza. Y en esa perspectiva de alianza es lo que se fundamenta, que el estudiante la conozca, entienda cómo son los pasos, y eso es motivo de nuestra siguiente investigación. Con mis 3 colegas ahora vamos a hacer ya una encuesta muy parecida a la que trabajaron en el grupo de la Universidad de Harvard y presentársela a las universidades para evaluar directamente a los estudiantes qué percepción tienen ellos, y con eso alimentar más una propuesta para poderlo traer directamente con lo que son a FIDRO, con lo que es la ANDI, y cómo debe ser regulado y cómo debe ser educado el estudiante que se va a enfrentar a este mundo de la industria de dispositivos médicos. La perspectiva hoy en día estima que para el próximo año los crecimientos de dispositivos médicos van a estar sobre el 4.4% y las farmacéuticas del 2.2%, o sea, van a seguir creciendo, va a haber más innovación, va a haber mayor relacionamiento, pero sí necesitamos educar muy bien al estudiante que se está formando y que va a recibir su título para entender muy bien cómo va a ser ese proceso, para buscar directamente lo que es la atención hacia el paciente. Esto fue el trabajo que desarrollamos nosotros con el título Los estudiantes de medicina y su relación con las industrias farmacéuticas y dispositivos médicos. Y nuevamente muchísimas gracias por darme a mí la oportunidad de poderme vincular como miembro de la academia y adicional poder compartir esta experiencia para obviamente seguir trabajando colaborativamente como es este mundo tan dinámico como es la medicina. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Cifuentes. Muy bien. Entonces ahora escuchamos la cuestión. El doctor Manuel Uribe Granja, que es el comentarista en el día de hoy, es médico cirujano y especialista en neurología de la Universidad del Rosario, coordinador de la línea de neurotoxicología del Grupo de Neurociencias de la Universidad del Rosario, es miembro correspondiente de esta Academia Nacional de Medicina desde octubre del 2004, ha sido presidente de la Asociación Colombiana de Neurología, profesor director del programa de neurología de la Universidad del Rosario. En 4 oportunidades ha ganado el premio Excelencia en Neurología de la Asociación Colombiana de Neurología, mención de honor de la Sociedad Colombiana de Toxicología de la Universidad de Antioquia, mención de honor también en el Colegio del Rosario por sus aportes a la docencia, ciudadano honorario de la ciudad de Valencia, Venezuela, en el estado de Carabobo. Tiene más de 100 publicaciones, incluyendo libros, capítulos, artículos en revistas de neurología, toxicología y neurotoxicología, y asistente como conferencista y participante en diversos eventos científicos afines con las áreas en las cuales es experto. Muchas gracias, doctor Uribe, por el comentario para el ingreso del doctor Cifuentes. Muchísimas gracias.
Señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, doctor Germán Esguerra, miembros de la Junta Directiva, doctor Cifuentes, es realmente un honor poder hacer el comentario de su trabajo. Muy bienvenido como colega acá en la Academia de Medicina también. Un saludo especial a su esposa, a su familia que lo acompañan. Desde mi vivencia puedo decirle que es un momento muy especial ingresar a la Academia Nacional de Medicina y como bien lo mencionaba el profesor Esguerra, creo que todos nosotros tenemos una oportunidad muy interesante de trabajar por el país desde la perspectiva de las ciencias médicas y la salud pública desde este escenario que es la academia. Antes de hacer mi comentario, quiero declarar que aparte el resumen de mi hoja de vida que gentilmente se hizo ahora, yo también estoy vinculado hace unos años con la industria farmacéutica. En este momento soy director médico de AbbVie Laboratorios para la región norte de Latinoamérica con base acá en Bogotá. Y desde esa perspectiva, por supuesto, este tema que presenta el doctor Cifuentes como ingreso a la academia me parece absolutamente interesante también por conocer esa perspectiva desde la industria. Y por supuesto, todos los comentarios que voy a hacer acá hoy son absolutamente míos y a título personal y en ningún momento involucran una perspectiva del laboratorio con el cual trabajo. Dicho eso, como lo mencionaba ahora, me pareció muy interesante al leer el trabajo del doctor Cifuentes y colaboradores desde el título del trabajo, porque realmente uno no se pregunta, y digamos yo mismo con una carrera docente y también de industria, no me había preguntado, por ejemplo, de una manera metódica, cómo era el rol y cómo era este relacionamiento de la industria farmacéutica con los estudiantes de medicina. Y mi primera conclusión era no estar consciente realmente que efectivamente tenemos un vacío desde la perspectiva de legislación y códigos de ética y conducta alrededor de cómo debería ser este relacionamiento. Motivado por estos planteamientos del doctor Cifuentes y sus colaboradores, hice algunas revisiones en la literatura alrededor de códigos de conducta en otros países, en Estados Unidos, en términos de FDA, en Europa, no solo en contextos de EMA, la agencia regulatoria ya, sino de diversos países también en el contexto de Europa, y solamente encontré una referencia en lo que encontré en la literatura como el Sunshine Act francés. Ya el doctor Cifuentes nos comentaba cómo existe el Sunshine Act americano, que precisamente es este acto regulatorio que obliga a los médicos a hacer una declaración formal y pública de cómo es este relacionamiento con la industria, inclusive en términos de los dineros que se reciben por cualquier tipo de relacionamiento en este sentido. Hoy día, de hecho, el Ministerio de Salud y Protección Social está trabajando en un proyecto similar que ya está empezando a ser socializado a los diferentes actores del sistema, en donde, aunque todavía estamos en unas etapas muy iniciales de esto, lo que se pretende es llegar a ese mismo nivel de transparencia en un escenario como el nuestro. Encontré en ese Sunshine Act francés que de alguna manera se mencionaba primero que es un acto en Francia, una legislación que busca establecer cómo debería ser este comportamiento de la industria con los demás actores del sistema de salud y viceversa, y me llamó la atención al hacer los diferentes filtros de búsqueda, y por eso fue que llegué acá, porque estaba intentando entender cómo se veía el tema de los estudiantes, y con entusiasmo vi que se planteaba realmente en uno de sus artículos, que es este que estoy señalando acá, una mención dentro de los diferentes profesionales de la salud, se mencionaba o se incluía a los estudiantes. De alguna manera pensé, bueno, acá hay como un referente que eventualmente podría ser interesante de analizar, pero cuando continué analizando el documento, buscando más claridad alrededor del tema, solo volví a encontrar un párrafo en donde, dentro de todo el contexto de los profesionales de la salud, se volvía a mencionar a los estudiantes y se hablaba que esa mención era teniendo en cuenta con algo
que si bien va a parecer obvio, aparentemente no lo es por ese vacío que tenemos al respecto, y es que en algún momento ellos van a tener la capacidad de prescribir medicamentos o dispositivos médicos y van a tener una responsabilidad alrededor de eso, que es tal vez la parte que nosotros hemos omitido en todo este tiempo al permitir que haya ese vacío en las regulaciones y en los diferentes códigos de ética. Y luego, a lo largo de todo el texto que pude revisar, no se hace ninguna mención diferente a lo que acabo de comentar, y simplemente la conclusión desde la perspectiva de este Sunshine Act es que los estudiantes sí deben tenerse en cuenta como parte de los actores del sistema de salud. El racional, en algún momento tendrán la responsabilidad de prescribir medicamentos o dispositivos médicos, pero a partir de ahí el tratamiento de los estudiantes a lo largo de todo este Sunshine Act es exactamente como el mismo que se da al médico, es decir, hace parte del sistema de salud y en sentido debería tratarse exactamente igual. Lo que es complejo porque a partir de ahí el tratamiento es como si tuviera ya ese estudiante la capacidad primero de discernir muy bien la información que está recibiendo y, como lo planteaba bien el doctor Cifuentes, bajo la premisa de que entiende en su proceso de formación como estudiante cómo es que es ese relacionamiento y cómo es que se debe manejar ese relacionamiento, que probablemente eso no es tan así, ¿cierto? Pero adicionalmente se está tratando como un individuo que recibe una información con un conocimiento tal que lo estaría, entre comillas, facultando para prescribir, entender lo que prescribe o entender lo que formula, lo cual no necesariamente corresponde a la realidad. Pero fue lo único que encontré en la literatura en que se mencionaba estudiante en este contexto. De resto, como les cuento, no encontré absolutamente nada más. Entonces, el dilema es qué hacer mientras tanto y cuál es el abordaje que uno debería tener. Y conversaba con el doctor Cifuentes en el interín de esta presentación, cómo lo primero que hay que entender es habría que acercarse a los diferentes comités en la FIDRO, en la ANDI en nuestro caso, entender cuáles son las fechas próximas de actualización de estos códigos que se actualizan con alguna regularidad. Como él lo mencionó, la última versión del código de AFIDRO, por ejemplo, es del año 2015, de hace un par de años ahora, pero se actualiza regularmente cada 3, cada 5 años y necesariamente creo que hay una oportunidad muy interesante de tener esa discusión como compañías farmacéuticas dentro de AFIDRO, que es el gremio que nos agrupa, para analizar más en detalle este tema, probablemente con el involucramiento de otros actores del sistema de salud e incluir específicamente en el código cómo debería ser este tratamiento o inclusive cómo no debería ser en algún punto de vista este tratamiento. Sin embargo, mientras todo eso acontece, es un hecho que todos los días está aconteciendo este tipo de relacionamiento y necesariamente hay que tener alguna posición alrededor de eso como médicos y como industria. Y es claro que hoy día la industria farmacéutica, como también lo mencionaba el doctor Cifuentes, es una industria altamente regulada. A todo eso que él nos comentaba de hace muchos años, que yo también lo viví, de los esferos, los libros, los viajes, etcétera, hoy día es un escenario completamente diferente. Yo puedo afirmar que hoy día la industria entiende que la responsabilidad que tiene como actor del sistema de salud y realmente cuáles deben ser sus contribuciones alrededor de su participación en el sistema de salud, con innovación, con mejor acceso a los medicamentos y las tecnologías, con liderazgo y participación en modelos de gestión y de acceso a mercados de estas tecnologías innovadoras, en donde todos los días hoy sabemos que la sustentabilidad de los sistemas de salud es cada vez más compleja y realmente nosotros como industria tenemos una responsabilidad
muy grande ahí, y es algo que cada vez es mucho más evidente en el comportamiento, en el relacionamiento que tenemos. Y desde esa perspectiva, en este momento que tenemos ese vacío con los estudiantes de medicina en cuanto a estos planteamientos éticos o de comportamiento, al menos sí lo que tenemos que cuidar, mientras hay una regulación específica en este sentido, es que ese relacionamiento se haga con los mayores estándares de ética, con los mayores estándares de transparencia, entendiendo, como lo mencionaba el doctor Cifuentes, que al final del día el centro de toda esta actividad de cualquiera de los actores del sistema de salud es el paciente, y que ninguno de estos actores del sistema de salud deberíamos en ningún momento ejecutar, proponer, participar de actividades que no tengan como criterio común el beneficio de los pacientes o de la salud pública a través de la tecnología que nosotros desarrollamos en ese caso como industria. Es muy interesante resaltar que después de la última actualización del código de AFIDRO, como lo estaba mencionando ahora, apareció algo adicional, y es que se creó dentro de AFIDRO una unidad de ética y de deontología encargada no solamente de estar revisando permanentemente el código y de proponer las actualizaciones que sean pertinentes de acuerdo a cómo se va planteando el escenario de salud o a necesidades como las que hoy estamos discutiendo alrededor de los estudiantes de medicina, sino de cuidar que realmente el cumplimiento del código se haga de una manera estricta. Cualquier persona hoy día, de hecho, puede hacer una denuncia ante cualquiera de los laboratorios farmacéuticos o ante el mismo AFIDRO alrededor de cualquier tema de comportamiento, de ética, de estilo de hacer negocios que no le parezca conveniente, y puedo decir con toda certeza que se toma con absoluta seriedad, y de hecho como parte del código de ética de las compañías farmacéuticas hoy día está absolutamente digamos prohibido y vetado tomar una represalia hacia cualquier persona, inclusive dentro de la organización, que hiciera una denuncia en este sentido. Al contrario, lo que hay es que apoyarla, llevar la investigación a sus máximas consecuencias y establecer, si fuera el caso, las sanciones pertinentes o para ese empleado en particular o para esa compañía en particular. Y de hecho el código de AFIDRO, que en este escenario no me voy a detener en eso particularmente, pero contempla sanciones bastante severas para las compañías o miembros de las compañías farmacéuticas que se demuestra han incurrido en violaciones a este código de conducta. Esta simplemente para mostrar, en general toda la industria farmacéutica de innovación hoy día está suscrita a AFIDRO y está suscrita y sujeta a este código, que es lo que quería mostrar con esta parte del documento. El documento es bastante extenso y por supuesto no lo vamos a mirar todo acá, pero simplemente para puntualizar que, como ustedes lo ven acá, tiene una sección y unos capítulos específicamente centrados en lo que debería ser la interacción con profesionales de la salud, y plantea varios escenarios que podrían tener que ver con esa relación. Pero puntualizando el tema que nos tiene aquí reunidos, se trata de profesionales de la salud. En ningún momento se menciona específicamente al estudiante de medicina ni particularidades que tengan que ver con esa relación en relación al estudiante de medicina. Luego define el código, ok, ¿qué es un actor del sistema de la salud o qué es un profesional en el sistema de la salud? Y habla de una serie de profesiones, de oficios que todos vemos acá que se relacionan con el área de la salud, pero simplemente para ilustrar que no se menciona el aspecto de los estudiantes ni de pregrado ni de posgrado de las facultades de medicina. Definitivamente, doctor Cifuentes, claro que sí es un vacío que tenemos en todo este aspecto de regulación y que necesariamente hay que atender. Aquí habla más o menos de lo mismo, entonces lo vamos a pasar de largo. Yo lo que hice fue tomar algunos aspectos que tenían que ver con el tema de la referencia. Resalta el código lo que decíamos ahora. Finalmente, el objetivo común de todos nosotros en este gremio, pero también como actores del sistema de salud, es buscar el bienestar de los pacientes. Y ahí vuelvo, insisto, que entendiendo que hay ese vacío con los estudiantes, mientras ese vacío se cierra o puede aparecer algo más explícito en este tipo de código de ética, al menos lo que sí tenemos que cuidar desde las compañías farmacéuticas
farmacéuticas en todas las interacciones que tenemos alrededor de la salud es que el tratamiento con los estudiantes de medicina no debe ser diferente, o al menos debe contemplar estos mismos estándares de ética y este mismo objetivo alrededor del beneficio de los pacientes, y por supuesto todo absolutamente en sintonía con lo que es la normatividad vigente alrededor no solamente de cómo debe ser o no el comportamiento de la industria farmacéutica, sino la normatividad vigente alrededor de cómo es el tema del desarrollo de investigación clínica en Colombia, de registrar productos farmacéuticos o dispositivos médicos en Colombia, ¿cierto? Y toda la legislación sanitaria, en nuestro caso desde el INVIMA, tiene que estar en completa sintonía con cualquier cosa que hagamos nosotros. Para la industria farmacéutica hay un mandato, y es siempre debe regirse por los estándares de ética y por las normas que sean más estrictas. Si las normas del sitio donde uno está operando, para el propósito de esta discusión, Colombia, son de alguna manera inclusive más estrictas que nuestras propias normas internas, deberemos acogernos a esas normas que son más estrictas. Si estamos en un país donde las normas son más relajadas que las que nosotros tenemos internamente, debemos ser aún más acuiciosos en observar nuestras normas internas como marco de conducta. Entonces, eso también es importante conocerlo, y por supuesto el tratamiento hacia los estudiantes de medicina no debería ser diferente. Entonces, en ese sentido, la interacción de las compañías con sus distintos interlocutores en todo momento deben ser éticas, adecuadas y profesionales, deben respetar la autonomía y la independencia, y en ninguna manera plantear o intentar ejercer una influencia inadecuada alrededor del interlocutor. Tal vez el doctor Cifuentes me dejaba una reflexión mientras lo escuchaba hacer la introducción, y es como cuando se ve toda esta gráfica que él nos mostraba de cómo perciben los estudiantes de medicina esta interacción con la industria farmacéutica, o lo mismo que él percibía en su práctica con los internos en la universidad, uno pensaría que, por supuesto, en caso de reglamentarse ya más en forma el asunto de los estudiantes en los códigos de ética, ese relacionamiento debería estar, por supuesto, mucho más enfocado hacia la educación, mucho más basado hacia temas de investigación clínica, mucho más basado hacia temas de salud pública que eventualmente requiere una atención especial en el país, mucho más basado a educación a profundidad de las enfermedades, y tal vez ahí habría una oportunidad muy interesante con las posibilidades que tiene la industria en investigación, en generar innovación, en traer cosas nuevas cada vez. Para un escenario como el de un estudiante de medicina, creo que sería fantástico poder participar desde el punto de vista educativo de todos esos avances en la ciencia que probablemente nosotros no vamos a ver en la calle sino dentro de 5, 10, 15 años, que es lo que toma un programa de investigación clínica en innovación. Podría haber la posibilidad que en programas de educativos bien diseñados, en organización con las universidades, las facultades de medicina, pudiera haber acceso a una educación de alto nivel en ese sentido, y realmente tener educandos a la vanguardia de lo que es el futuro en medicina, y probablemente contribuyendo en algunas de esas cosas, que quizás es otra perspectiva de esta discusión, porque por un lado está todo ese relacionamiento que es comercial, de mercadeo, de promoción, que por supuesto es válido en la medida en que se haga atendiendo a la legislación vigente en Colombia y atenidos a estos códigos de ética. Pero otra perspectiva es todo este aspecto de investigación y desarrollo, que desde la perspectiva de los estudiantes de medicina y los pensum médicos, como lo mencionaba el doctor Cifuentes, probablemente sería un trabajo interesante de hacer para lograr incluir aspectos en este sentido en la formación de nuestros estudiantes de medicina. Esa puede ser también una aproximación un poco diferente al tema netamente promocional o de marketing, de cómo podría ser el relacionamiento de la industria farmacéutica con los estudiantes de medicina en pre y en posgrado. Tal vez el posgrado plantea un escenario diferente, toda vez que el estudiante de posgrado pues ya es médico, de alguna manera sí ya tiene la capacidad de decisión, de prescripción, de un mayor entendimiento alrededor de cómo manejar su autonomía y su independencia alrededor de toda esta información que va recibiendo de todas partes, pero quizás es el que más tiene también la oportunidad de participar en proyectos
de investigación en que está involucrada su institución, que están involucrados sus profesores, sus mentores, etcétera, y vuelvo y digo, creo que ahí habría una tremenda oportunidad. Y hablábamos pues de esta parte de ética, que también la mencionaba el doctor Cifuentes con lo del Sunshine Act. Hoy día también está muy regulado lo que el médico o profesional de salud podría recibir o no podría recibir de la industria en términos de valores, en términos de actividades. Hoy día todo este tema que ilustraba históricamente el doctor Cifuentes de las pelotas de golf, de las vacaciones, todo ese tipo de cosas, es un exabrupto prácticamente. Es imposible que hoy día realmente pudiera acontecer ese tipo de relacionamiento, precisamente porque en el camino, por supuesto, demostró que no era lo más adecuado y que había que llegar a todos estos procesos de autorregulación. Entonces, volviendo al tema, el estudiante de medicina al menos debería ser tratado con estos mismos estándares de ética que estamos hablando para los demás actores del sistema de salud, entendiendo que él es un futuro potencial actor del sistema de salud. Esto acá es la parte del código que ya habla, les comentaba que habla sobre las diferentes sanciones alrededor de los incumplimientos en el código de conducta, y creo que básicamente eso es como lo que tendría que ver con la parte promocional propiamente dicha. Existen algunos otros tipos de relacionamiento que que son lícitos, pero que podrían plantear una perspectiva diferente y que puede tener que ver, por ejemplo, con las donaciones o reconocimientos académicos a programas científicos o al desarrollo de la ciencia en Colombia. Entonces, un aspecto muy interesante que plantea el Código de AFIDRO es el de las contribuciones o donaciones que podrían hacerse en ese sentido, que como ustedes ven también está claramente regulado en varios capítulos, pero ¿a qué va esto en resumen? Por ejemplo, en mi experiencia como docente de la Universidad del Rosario muchos años, yo veía que el fondo de becas de la Universidad del Rosario como tal tiene muchísimos patrocinadores del sector privado, pues para hacer sostenible el fondo de becas como parte del programa de gestión social de la universidad. Dentro de todas las compañías, dentro de todo el sector empresarial que apoya el fondo de becas de la Universidad del Rosario, en ese momento habíamos 3 o 4 farmacéuticas como parte de todos los sectores de la industria, es lo que quiero decir. Por supuesto, con contribuciones en donde las condiciones están absolutamente ligadas a la normatividad que tiene la universidad para administrar su fondo de becas. Segundo, no participamos como una única industria patrocinadora de un fondo de becas, ni mucho menos. Tiene que ser todo el sector empresarial colombiano, ni siquiera limitado al sector farmacéutico, sino todo el sector empresarial colombiano. Por supuesto, no puede haber alguna injerencia nuestra en cualquier decisión sobre un becario, no podemos participar en ningún comité ni en ninguna toma de decisión alrededor de quién se beneficiaría o quién no se beneficiaría con una beca. Y lo otro, en el caso del Rosario, es que esa donación no se hace a título de personal. No hago la donación para que Manuel Uribe estudie medicina, no. Eso va a un fondo común en donde la universidad, de acuerdo a un reglamento clarísimo que tiene para la designación de las becas, de acuerdo a la situación y problemática de cada estudiante, administra ese fondo. Para algunos estudiantes será el 100% de su carrera, para otros el 20% o el 15%, para algunos desde primer semestre, para otros solamente los 3 últimos semestres, por mencionar algunos ejemplos, que garantiza que hay una transparencia absoluta en lo que se está haciendo, pero necesariamente hay una contribución en el sentido que va a haber una serie de graduandos beneficiados de ese fondo de becas que si no hubiera esas contribuciones del sector empresarial probablemente no tendrían la posibilidad de ser médicos. Y déjenme decirles que cuando estos muchachos se gradúan nos invitan a todos los que hemos participado de ese fondo de becas. Siempre es una reunión muy emocionante, pero después cuando usted tiene seguimiento de entender cómo sigue su carrera a partir de ahí, déjenme decirles que hay gente absolutamente brillante, que uno se pone a pensar, hubiera sido realmente muy triste que esta persona no hubiera tenido la oportunidad que tiene, viendo 5, 10, 15 años después las contribuciones que está haciendo en Colombia o en el exterior. Entonces, es otra forma de relacionamiento que tiene también
en este caso el sector empresarial en general, pero para esta discusión la industria farmacéutica en particular, que es perfectamente lícita, que es perfectamente transparente, que tiene que ver todo con los estudiantes de medicina, que es de lo que estamos hablando acá, pero que no tiene nada que ver con actividades promocionales de marketing o de otro sentido desde la industria farmacéutica, que vuelvo y digo, no es que no sea eso lícito desde que esté dentro del marco de la ley y los códigos de ética, pero es una percepción diferente de cómo puede relacionarse la industria con los estudiantes de medicina y eventualmente los resultados que pueden aparecer de actividades como esa. Entonces, eso es como lo relevante desde esa perspectiva de las donaciones. No me voy a detener en esta parte, creo que el doctor Cifuentes ya hizo suficiente mención a todos esos aspectos promocionales. Sí, tal vez resaltar que independientemente del interlocutor que tengamos como industria farmacéutica, más allá que sea cualquier actor del sistema de salud o un estudiante de medicina, nuestra responsabilidad sí es garantizar que cualquier información que nosotros brindemos a ese interlocutor sea una información, primero, que tenga base en las normas vigentes en Colombia. Segundo, que estamos hablando de información científica, independientemente que esté o no incluida dentro de un material promocional, de alguna manera estamos transmitiendo un concepto científico, un concepto tecnológico, un concepto de innovación. Eso debe estar debidamente referenciado con referencias bibliográficas que sean absolutamente verificables y de una calidad adecuada, y por supuesto debe ser una información balanceada. Eso quiere decir que yo he tomado en cuenta en general el universo más relevante de literatura alrededor de un tema particular y lo estoy reflejando en esa información que yo estoy entregando como industria farmacéutica a mi interlocutor. Por supuesto, en el caso de un estudiante de medicina que, si se quiere, es un poco más vulnerable en esa interacción de conocimiento, hay que entender que con mayor razón hay que tener todo ese rigor alrededor de la información que uno está transmitiendo. A mí se me ocurrían cosas mientras repasaba el trabajo del doctor Cifuentes y mientras pensaba algunos aspectos de este comentario, y es que algo que podría ser parte de eso es, por ejemplo, un estudiante de medicina que está en formación, que todavía no tiene, digamos, la capacidad de discernir adecuadamente sobre este tipo de información. Quizás no debería tener este tipo de interacción sin su docente, quizás no debería tener este tipo de interacción sin su tutor, sin su mentor, que está bien que la reciba, pero la recibe con este profesor, con este mentor, que tiene obviamente un contexto diferente y que después puede tener una conversación con él y decirle, bueno, tú de esto que interpretaste, ¿cómo balanceas esto? ¿Con qué nos vamos a quedar? Eso plantea una interacción completamente diferente, y pensando, hablamos con el doctor Cifuentes en una futura interacción del código de AFIDRO, son cosas que uno podría dejar explícitas en ese tipo de reglamentación para que ocurran de esa manera y realmente protejan, digamos, esa vulnerabilidad particular que podría tener el estudiante de medicina en este tipo de interacción. Ya hablaba sobre la investigación clínica, es definitivamente, desde mi perspectiva como médico, obviamente una de las áreas más apasionantes de estar vinculada con la industria, especialmente en el departamento médico, que es algo que compartimos con el doctor Cifuentes, y lo que les decía, las posibilidades que tiene uno ahí, no solamente de ver, sino de participar en la generación, en la creación de todos estos programas clínicos alrededor de lo que van a ser los avances en medicina en los siguientes 5 o 10 años, es realmente fascinante. Y desde la perspectiva de la interacción con los estudiantes de medicina de pre y de posgrado, como ya lo mencionaba, definitivamente es uno de los aspectos que habría que resaltar desde la perspectiva de la industria farmacéutica. Con respecto al código, básicamente eran como los aspectos que yo quería resaltar. El código es público. Se puede solicitar en AFIDRO o se puede revisar en el website de AFIDRO, y realmente yo sí invitaría a todos los profesionales de salud que estamos hoy aquí presentes que nos tomáramos un tiempo para revisarlo. Realmente son 40 páginas o algo, no es demasiado extenso, está muy bien escrito, creo que está escrito en un lenguaje bastante comprensible para cualquier persona, y es muy interesante que nosotros como profesionales de la salud, adicionalmente si estamos vinculados a la industria, con mayor razón si estamos vinculados en
en docencia, en equipos de investigación, conozcamos al detalle lo que está aconteciendo. Y quizás también, señor presidente, desde la Academia de Medicina, una inquietud como la que nos plantea el doctor Cifuentes hoy alrededor de este vacío en la regulación de esta interacción, podría ser también un trabajo muy bonito desde la Academia de Medicina, quizás desde la Comisión de Educación o desde diferentes instancias que tiene la Academia. Hablaba el doctor Cifuentes lo interesante que sería incluir en los pensums de medicina educación alrededor de ese tipo de relacionamiento. Quizás la Comisión de Educación de la Academia podría tener algunas ideas y alguna participación en este sentido. Y ya para cerrar, quería hacer también énfasis en algo que el doctor Cifuentes también comentó, que particularmente me gustó mucho, que hubiera sido uno de los puntos de reflexión para hacer este trabajo, y es las posibilidades que tiene o que tenemos los médicos de hacer carrera en la industria farmacéutica, de hacer carrera desde el principio. Yo hablaba con el doctor Cifuentes que en el caso nuestro, después de unos años de ejercicio y de hacer algunas cosas que nos gustaron mucho, tuvimos la oportunidad de explorar el entorno farmacéutico y decidimos entrar en ese escenario. Yo le compartía con el doctor Cifuentes una infidencia, es que cuando yo entré a Abbott hace 12 años, en ese momento inicialmente lo vi como algo temporal. Utilicé con el doctor Cifuentes la expresión como año sabático. Yo quiero entender un poco como esto de qué va, hago como un break de la neurología, entiendo, pero más con la expectativa de pronto regresar a mi práctica clínica y a lo que hoy día todavía extraño más, que es la docencia, y simplemente entender de qué iba ese escenario. Bueno, llevo 12 años y realmente les puedo decir que ha sido fantástico, especialmente desde la perspectiva del departamento médico, ha sido una experiencia fantástica. Como parte de esa perspectiva también hemos tenido la oportunidad de tener internos de la Universidad del Rosario particularmente, y me atrevería a decir que quizás el Rosario fue una de las universidades, no voy a decir la pionera porque no estoy seguro, pero con seguridad de las primeras que pensó en la posibilidad de, oiga, nuestros estudiantes de medicina en el nivel de internado, en su franja electiva del internado, que es algo que hoy ocurre con frecuencia en el pensum del internado, deberían tener la posibilidad de explorar escenarios diferentes a los escenarios clínicos, que gineco, cardio, no sé qué. ¿Por qué algunos de estos estudiantes no los incentivamos a que miren otras cosas? Se vayan para la NASA, entren a la industria, estoy hablando absolutamente en serio, y comenzó el Rosario en ese momento, que es la experiencia que yo conozco más de cerca, a trabajar ese tipo de cosas y a decirles, oiga, ¿por qué no miran esta parte? Recuerdo, de hecho, que esa experiencia para el caso del Rosario comenzó con Pfizer en su momento, y hoy día nosotros tenemos, en Abbott teníamos, en AVI también tenemos, MSD también tiene programas de internado con el Rosario, GlaxoSmithKline también tiene programas de internado con el Rosario. Nos compartía el doctor Cifuentes en su presentación, la Universidad de los Andes también puede tener internos en su departamento médico. De hecho, de ahí sale este trabajo y esta inquietud, que ya es un valor agregado de lo que puede ocurrir en ese tipo de escenarios. Y hoy día yo les puedo contar que de alumnos míos de pregrado y de internado, pues, pero de pregrado en general, que alcancé a conocer durante mi etapa de estar más vinculado como docente de la universidad, hoy día yo cuento más de 20 que están vinculados en diferentes cargos dentro de la industria farmacéutica, muchos de ellos en el exterior, muchos de ellos en cargos de Global Medical Affairs, inclusive en cargos comerciales muy destacados, hicieron toda su carrera ahí, hicieron su internado, les gustó, se graduaron y al otro día estaban matriculados como gerente médico o como cualquier función allí, y han hecho una carrera muy interesante, inclusive internacional, dentro de la industria farmacéutica. Entonces, eso también es otra perspectiva de ese relacionamiento de la industria con los estudiantes. Claro, en este caso hay una diferencia fundamental con base en el vacío que nos plantea el doctor Cifuentes y colaboradores en su trabajo. Fíjense que en ese último ejemplo que estoy poniendo hay una clara participación de la universidad, hay una clara orientación de la universidad. No es que el estudiante dice yo me voy para Pfizer y el otro día se va, no, venga, entonces usted quiere irse para allá, ellos nos hacen unas invitaciones a los directores médicos para que vayamos, le comentemos a los internos de qué se trata, si están interesados en tomar esa electiva, qué es lo que podrían hacer. Nosotros dentro de las compañías, el doctor Cifuentes lo conoce muy bien, tenemos un currículum muy serio interno para
para que estos internos tramiten por ese currículo durante su experiencia, y tenemos reuniones muy serias de comité académico y con decanatura, en el caso del Rosario, trimestrales, para entender cómo va el programa, cómo estamos siguiendo ese pensum, digamos, dentro de la carrera, en el momento de las calificaciones, etcétera. Lo hacemos en conjunto con Educación Médica de la universidad. Fíjense que en ese caso, claro, es un entorno diferente porque está muy orientado, está muy guiado, es un estudiante muy protegido y con la universidad detrás, también para que garantice que todo acontezca de una manera adecuada, que es tal vez el vacío en el otro direccionamiento en que hablábamos, en donde sí falta proteger un poco más al estudiante de esa relación. Estos códigos de ética definitivamente nos ayudan mucho a eso, pero coincido perfectamente, doctor Cifuentes, que eso habría que hacerlo más explícito en nuestros códigos de ética. Creo que hay una tremenda oportunidad en la siguiente actualización de AFIDRO, como comentábamos, de plantear esa actualización, y también insistiendo en el punto, señor presidente, veo que desde la academia y su Comisión de Educación habría unas oportunidades interesantes para trabajar en este tema. Agradezco nuevamente al señor presidente y a la Junta haberme invitado para hacer este comentario. Felicitaciones nuevamente, doctor Cifuentes, por su ingreso a la Academia de Medicina, y espero que coincidamos en muchas sesiones más acá. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Uribe, por este comentario. En verdad que fue un comentario, un complemento muy, muy adecuado con respecto al trabajo de ingreso del doctor Cifuentes. Sí, en verdad estos aspectos de cómo a partir de una pregunta que el doctor Cifuentes se hizo con estos estudiantes, cómo empieza a desarrollarse la posibilidad de un trabajo y cómo se encuentra de que hay muy poca información a nivel mundial, no solo a nacional prácticamente es nula, sino a nivel mundial acerca de esta relación. Y necesariamente pues el estudiante de medicina está ya prácticamente hace parte del sector, y cómo precisamente estas mentes jóvenes y nuevas pueden ser influenciadas en buena o mala forma a través de esta relación con la industria farmacéutica. Bueno, para los estudiantes hay muy poco, y para lo que es el médico en ejercicio, ya como bien lo mencionó el doctor Uribe, hay un poco de mayor comunicación y sino hay transparencia y claridad. Pero yo creo que sí es importante, no solamente la observación que usted hace, que hablar con la Comisión de Educación a ver si se hace una investigación a este respecto, una investigación también que debe ser muy, muy, muy seria, sino cómo estos aspectos, prácticamente los médicos en ejercicio es muy poco lo que oímos. Oye uno los códigos, que entonces ahora las invitaciones son a los congresos, que no sé qué es cuándo, y un time compliance, que yo no sé qué es cuándo, pero quizá uno no está enterado de lo que realmente está siendo regulada la industria farmacéutica, y yo creo que sería muy importante buscar otros medios en clínicas, en hospitales, en cómo de golpe dar esta ilustración, que sería supremamente importante, que nosotros como médicos conozcamos qué es lo que realmente ustedes o la industria farmacéutica está haciendo a ese respecto. Porque por ese desconocimiento muchas veces hay críticas por parte de los médicos o de parte de otros sectores sobre la relación médico-industria farmacéutica, porque se desconoce. En otros pues se toma desapercibido, en otros no se le da importancia, qué sé yo, pero yo creo que sería bueno, de golpe podríamos en algún momento sentarnos y ver cómo esto se pudiera divulgar un poco más en centros, en hospitales, en clínicas o en reuniones de mayor amplitud, para que esto sea conocido. De todas formas, es verdad que sí, tema tan de golpe, una pregunta tan sencilla como la que se hizo el doctor Cifuentes cuando inició su trabajo. Hombre, hay muchos interrogantes y hay mucha información, hay muchas cosas interesantes que uno en ejercicio, no obstante, está lejos de la realidad y de toda esa transparencia con que se está tratando de hacer las cosas.
De todas formas, supremamente interesante la reunión. Gracias. Bueno, ahora sí, vamos a proceder a su posesión y a su promesa como miembro de esta academia. Doctor Luis Fernando Cifuentes, ¿promete usted, como miembro correspondiente de esta Academia Nacional de Medicina, cumplir con las normas institucionales que la rigen? Sí, prometo. Bueno, si así lo hiciere, ella y la patria agradecerá su obra y en ella su nombre será enaltecido. Ha sido usted aceptado en esta Academia Nacional de Medicina como miembro correspondiente. Muy bienvenido. Hacemos entrega de su diploma que lo acredita como miembro correspondiente. Generalmente este diploma lo entrega el secretario perpetuo. Hoy, por motivos de salud, no pudo acompañarnos. Es el doctor Juan Mendoza Vega. Me permito decirle al señor vicepresidente que entregue el diploma. El diploma dice: República de Colombia, Academia Nacional de Medicina. La Academia Nacional de Medicina de Colombia ha conferido el título de miembro correspondiente al doctor Luis Fernando Cifuentes Monje y la entrega del presente diploma en Bogotá, 29 de junio del 2017. Lleva las firmas de todos los miembros de la Junta Directiva. Perdón, la señora del doctor Cifuentes, por favor. Bueno, doctor Cifuentes, este es el escudo que lo identifica a usted como académico, como miembro de la Academia Nacional de Medicina. En verdad que uno cuando lo recibe es muy emocionante. A todos aquí los académicos presentes tuvimos un momento de mucha emoción. Y la idea es que esto lo identifica a usted como miembro de la Academia Nacional de Medicina y sabemos que de acuerdo con su hoja de vida, de acuerdo con todas sus perspectivas, de acuerdo con su trabajo, con todo lo que nos ha hecho conocer, lo portará con un gran orgullo y será responsable de su muy buen tenencia. Así será, doctor. Muchísimas Entonces, la costumbre es que la esposa del académico se lo coloque en la cenata. Qué orgullo, muchas gracias. Muy lindo el reconocimiento a las escuelas. Y una última cosita es el reglamento. Este es el reglamento de la Academia Nacional de Medicina, para que usted lo conozca. Sabemos que va a ser un fiel cumplidor de él. Señor, así será. Y muy bienvenido a la Academia. No, a ustedes muchísimas gracias, verdad, muy emocionante, verdad. Una última cosita es que el doctor secretario quiere una pequeña información. Qué pena que terminemos su reunión con esta solicitud del señor secretario. Dígame. Puede sentarse un momentico. Hay personas que fuera del país hacen mucho por la salud de nuestro país. Nos visita hoy en Colombia una persona que desde fuera del país contribuye al bienestar de muchos niños hospitalizados en Colombia, en diferentes hospitales. Hoy visitaron la Fundación Cardioinfantil y el Hospital de la Misericordia y me han pedido aquí en el escenario de la Academia un muy corto espacio de 5 minutos para que nos muestren cómo algunas personas que no viven en Colombia pueden hacer mucho por las personas que más necesitan en Colombia. Yo quiero invitar a Mariana Watt Saer y a su hijo Nicolás para que nos cuenten
de esta iniciativa que trae felicidad y bienestar a los más vulnerables de nuestro país. Mariana, Nicolás. Buenas noches, muchas gracias, doctor Vázquez, y muchas gracias a todos por la oportunidad de brevemente contarles de lo que se trata la iniciativa. Yo soy colombiana de Cartagena, mi hijo Nicolás. Nosotros vivimos ya hace varias décadas fuera de Colombia, ahora vivimos hace 7 años en Brasil, Río de Janeiro, y por una iniciativa de una familia amiga estamos en este momento con este proyecto que lo que busca es, la visión es entregarle a cada paciente pediátrico estos osos para que los acompañen y se conviertan en su objeto de cariño durante su proceso de tratamiento y recuperación. El proyecto arrancó como una idea espontánea de una familia amiga que vive en Estados Unidos y mi familia decidió unirse. Ellos empezaron en diciembre del año pasado, viajaron a Kenia repartiendo los osos en orfanatos y hospitales, y nosotros, como yo soy de Cartagena, si no lo han notado por el acento, empezamos en la Casa del Niño en Cartagena en enero. Ahora regresamos con la familia americana. La primera visita fue a la Casa del Niño en Cartagena, donde nos sorprendieron con un estudio que hicieron en donde documentaron el efecto que tuvo la entrega de estos osos en esos pacientes, cómo se convirtieron en pacientes mucho menos agresivos, pacientes de oncología y de nefrología especialmente, y eso nos ha animado a continuar creciendo con el proyecto. Esta semana, como el doctor Vázquez lo comentó, estuvimos visitando la Fundación Cardioinfantil porque ellos tienen un proyecto similar que iniciaron hace 15 años y se van a convertir en nuestros aliados. Estuvimos hoy todo el día en el Hospital de la Misericordia, el OMI. Ayer estuvimos en la Casa de la Madre y del Niño repartiendo osos, y antes de ayer estuvimos en la Casa de Niños Ciegos, Hogar de Niños Ciegos creo que se llama, el Instituto de Niños Ciegos. La idea con el grupo que está promocionando el proyecto aquí en Bogotá es lanzar el proyecto, la iniciativa tanto a nivel nacional como internacional. Ya hay varios artistas reconocidos que han manifestado su interés en unirse al proyecto. Así también hay otra familia que está en el proceso de explorar la posibilidad de implementar el proyecto en Italia con niños refugiados y también con el Hospital Bambino Gesù en Roma. Nosotros ya identificamos un hospital en Río de Janeiro, la Fundación Cardioinfantil, Hospital de Corazón, que fue inaugurado recientemente por la doctora Rosa Celia en la ciudad de Río de Janeiro, e identificamos también un hospital de oncología pediátrica en la ciudad de Sao Paulo, donde casualmente nos estamos trasladando a vivir. Entonces, un poco este oso, muñeco de peluche, busca un poco complementar el trabajo que ustedes, profesionales de la medicina, hacen con los pacientes desde la parte médica. Y como nos dijo un médico en la Fundación Cardioinfantil ayer, dijeron que a pesar de los recursos y todo el esfuerzo que se puede hacer desde el punto de vista científico y médico, en realidad la medicina no alcanza, es que es muy importante también atender el alma de los pacientes, que es muy importante. Y eso es lo que busca este oso, ayudar y contribuir a ese proceso. Así que muchas gracias, doctor, y gracias a todos y felicitaciones a ustedes. Bien, muy bien, ahora estamos invitados a una copa de vino.